Hola, muy buenas tardes, bienvenido a una clase más de física. Hoy día vamos a ver lo que es el concepto de calorimetría. La calorimetría es el área de la física que trata de estudiar los cambios en la materia producto de la transferencia de energía calórica que existe de un cuerpo a otro. Por lo tanto, vamos a ver cómo se transfiere energía calórica a través de la temperatura de un cuerpo a otro. Primero tenemos que entender de que si yo tengo un cuerpo A y un cuerpo B, y uno está a una temperatura, supongamos que la temperatura de A, tengo el cuerpo B, temperatura de B, y si yo digo que la temperatura del cuerpo A es mayor que la temperatura del cuerpo B, lo que va a ocurrir es que producto de ese desnivel de temperatura va a haber una transferencia de energía calórica desde el cuerpo A hacia el cuerpo B. Y eso con la finalidad de regular la temperatura, es decir, la energía cinética de las partículas. Por lo tanto, va a haber un cuerpo que pierde calor y hay otro cuerpo que va a ganar calor. Pero algo súper importante a deducir de esto es que la energía calórica que el objeto pierde va a ser igual a la energía calórica del cuerpo que la gana. Es decir, la magnitud de ambas energías va a ser exactamente igual. El calor perdido va a ser igual al calor ganado. No puede aparecer más calor, no va a aparecer calor de la nada. Por lo tanto, tenemos que tener súper claro eso de que la pérdida de energía es igual a la ganancia de energía. ¿Ya? Y acá nos va a acompañar esta tabla, que es la tabla que ocupamos en una clase anterior, en donde justamente aparecen datos súper importantes como el calor específico y otras cosas más que son de real importancia para los ejercicios. ¿Ya? Entonces veamos algunos ejercicios para tratar de entender qué hace referencia justamente esto de calorimetría, de estudiar la temperatura a través del calor. Primero, dice así: calcular temperatura final al mezclar 80 gramos de agua a 50 grados Celsius con 200 gramos de agua a 90 grados Celsius. Un dato importante sacado de la tabla anterior es que el calor específico del agua en estado líquido es de 1 caloría por gramo por grado Celsius. ¿Ya? Ese es el calor específico del agua. En estado líquido, porque al mezclar estas dos cosas van a seguir estando en estado líquido. Cuando yo mezclo algo que está a 90 grados Celsius con algo que está a 50 grados Celsius, la temperatura de equilibrio térmico va a estar acá al medio. No va a estar más allá de los 90 ni más abajo de los 50. ¿Ya? Es el equilibrio térmico al cual tratan de llegar los dos objetos, es justamente entre medio de la temperatura. Y al buscar la temperatura final, lo que estamos buscando es la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Que según las leyes de la termodinámica, dos cuerpos que entran en contacto tratan siempre de buscar el equilibrio térmico. No solamente en contacto, sino que si comparten el mismo lugar, porque también puede haber una convección de calor, una radiación de calor, no necesariamente un contacto. Por lo tanto, planteemos el ejercicio. Sabemos de que la energía que le van a quitar a un cuerpo va a ser igual a la energía que va a absorber un cuerpo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuánta energía va a perder el agua, que va a entregar calor, y esa energía va a ser exactamente igual a la energía que va a absorber el otro objeto. El planteamiento sería súper simple. La fórmula de calor específico es igual a Q partido en la masa multiplicada por la variación de temperatura, ¿cierto? Ok, despejemos la que vendría siendo nuestra incógnita, es decir, esto lo vamos a despejar, ¿ya? Por lo tanto, lo que está acá abajo, la masa y la variación de temperatura, pasan multiplicando, ¿ya? Entonces nos quedaría así: C multiplicado por la masa por la variación de temperatura sería igual al calor, ¿ya? Es decir, el calor específico multiplicado por la masa por la variación de temperatura sería igual al calor. Y por un lado, el agua va a perder calor y por el otro lado va a ganar calor. Pero ojo con aquí, ¿ya? Cuando uno habla del calor cedido y del calor absorbido, cuando habla del calor cedido, de por sí al calcularlo me va a dar negativo, porque hay una variación de temperatura negativa. Y para evitar aquello y que los dos lados me den positivo, hay que hacer una pequeña modificación en lo que es la variación de temperatura que ahora te voy a mostrar.
¿Ya? Entonces, veamos, ¿quién va a perder agua? ¿Quién va a ser el que va a perder agua? ¿Ya? Vamos a tomar dos recipientes, vamos a llamar a uno el recipiente A y a otro el recipiente B. El recipiente A está a 90 grados Celsius y tiene una masa de 200 gramos de agua. El recipiente B está a 50 grados Celsius y tiene una masa de 80 gramos. Por lo tanto, ¿quién es el que va a perder calor? ¿El recipiente A o el recipiente B? El recipiente A es el que va a ceder calor. ¿Ya? Él va a ceder calor, por lo tanto, él va a ir acá con el signo menos. ¿Ya? Y ese signo menos es el que nos va a permitir hacer el arreglo justamente de lo que es el signo. Porque si yo calculo el calor que me va a dar esto al bajar su temperatura, me va a dar un calor negativo porque está perdiendo. Y él me va a dar un calor positivo porque va a subir. Entonces yo no puedo decir que un número negativo es igual a uno positivo. Y ahí aparece el signo menos, que me va a multiplicar ese menos por el otro menos que va a estar acá adentro. Y con eso queda solucionado, los dos quedan positivos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma queda? Entonces, el menos va a ser el A. Me va a quedar menos, paréntesis. Ahora voy a poner la fórmula de calor. Es decir, la fórmula que les voy a subrayar ahora acá. Es decir, esa es la fórmula que debo poner. Específicamente, solamente la parte de acá. Entonces, calor es igual a C. ¿Ya? Voy a desglosarlo. C por la masa del objeto A por la variación de temperatura del objeto A. Es una multiplicación. Cierro paréntesis. Es igual a quién? A C por la masa de B por la variación de temperatura de B. Entonces, si te das cuenta, la única diferencia que tengo entre un lado y otro es que al lado izquierdo tengo signo menos, pero es para justamente arreglar el tema de la variación de temperatura. Ahora, algo súper importante, recordar de que la variación de temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Súper importante saber siempre eso. Por lo tanto, ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos acá. ¿Ya? Entonces, voy a encerrar los datos que, los datos que tenemos son el calor específico, acá a la derecha. Tenemos la masa del objeto A y tenemos la masa del objeto B. Ahí están los datos. Entonces, reemplacemos. Me queda menos, paréntesis, calor específico del agua es 1 caloría partido en gramos por grado Celsius, multiplicado por la masa del objeto A, que son 200 gramos, multiplicado por la variación de temperatura. Y ahí, ojo con lo siguiente, voy a poner temperatura final, que no la conozco, no conozco la temperatura final, ¿ya? Menos temperatura inicial, que son 90 grados Celsius. Y esto es igual a calor específico del agua, y es el mismo calor específico del lado A porque estamos hablando de agua líquida, multiplicado por la masa, que son 80 gramos, multiplicado por la variación de temperatura. Temperatura final, que no la conozco, menos temperatura inicial, que sí la conozco. Ya, es súper importante eso porque yo no conozco la temperatura final, sí, eso es justamente lo que estoy tratando de averiguar. Dice acá arriba, temperatura final, ¿ya? Por lo tanto, es eso lo que quiero buscar justamente. Desarrollamos más el ejercicio para ver cómo nos queda. Veamos. Ese menos lo vamos a dejar ahí afuera hasta que sea más claro poder operarlo, porque hay algunos que llegan, el menos que está acá afuera, ese menos lo que hacen es llegar, tomarlo y operar acá adentro de inmediato y me cambian el orden de esto y me queda 90 menos T final, ¿ya? Pero voy a primero desarrollar lo que está acá afuera antes de poder hacer eso, para que así nos quede bastante claro, ¿ya? Entonces, veamos cómo nos queda. Nos va a quedar, bueno, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar 1 por 200, vamos a eliminar la unidad de gramo, y después acá lo que vamos a hacer es multiplicar 1 por 80, eliminamos la unidad de gramo, y ahí después te explico qué seguimos haciendo. Entonces nos queda menos, paréntesis, 1 por 200 es 200. Y lo que va a ocurrir acá es que gramos con gramos se van, ¿ya? Y nos queda, ¿qué unidad?
caloría partido en grados Celsius. Paréntesis, temperatura final menos 90 grados Celsius. Y acá al otro lado nos queda 1 por 80, 80, gramos con gramos se eliminan. Y nos queda caloría partido en grados Celsius de la temperatura final menos 50 grados Celsius. Generalmente los ejercicios de calorimetría tienden a ser siempre un poquito largos, ya no son de una resolución así directa, sino que tiende a tener un planteamiento muy organizado, muy ordenado y después un desarrollo paso a paso muy estructurado, porque si no, el más mínimo error puede hacer de que nos equivoquemos en el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer acá? Ese menos, entre multiplicar el 200, que entonces me va a quedar menos 200. Ya me va a quedar menos 200. Pero ese menos también lo puedo llegar, como esto es una multiplicación, uno puede hacer lo que quiera con la multiplicación. Te lo explico de la siguiente forma. Si yo tengo menos, paréntesis, 5 por 2 por 3, da lo mismo que el 2 esté en otro paréntesis. Podríamos perfectamente ponerlo en otro paréntesis. Yo puedo decir lo siguiente, que es menos por 5 por 2 por 3. O también puedo decir que es 5 por menos 2 por 3. O también puedo decir que es 5 por 2 por menos 3. Da lo mismo en una multiplicación quien lleve el signo menos. ¿Ya? Matemáticamente nos va a dar exactamente igual el resultado. ¿Ya? Por lo tanto, en base a eso, lo que voy a hacer yo es decir menos, lo voy a pasar multiplicando al paréntesis. Es decir, el menos va a multiplicar al paréntesis, y al multiplicar al paréntesis lo que va a ocurrir es lo siguiente. Me va a quedar menos por temperatura final, me va a quedar menos temperatura final, y menos por menos 90 grados Celsius me va a quedar más 90 grados Celsius. Entonces reescribamos esto. Así quedaría. Y acá al otro lado me queda de la siguiente forma. Ok, ahí estaría ya más claro. Eliminamos el signo menos, y lo que hizo el menos, como dije anteriormente, pasó hacia adentro del paréntesis, es decir, no lo operé sobre este signo, lo operé sobre ese número, lo operé sobre el siguiente número, que como te explicaba recién en los números que puse acá al lado, es exactamente lo mismo. Por lo tanto me queda de esa forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya mira, tenemos dos opciones. Una opción es que el 200 pase multiplicando a cada uno de los que está acá adentro, y el 80 exactamente lo mismo. Pero eso lo que me daría es que este número me va a quedar muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es que el 80 lo voy a pasar para allá, dividiendo, y así esto me va a quedar despejado, y después multiplico hacia adentro. Te explico. Me queda 200 calorías dividido en grados Celsius, y esto dividido en 80 calorías partido en grados Celsius. Al hacer eso evito trabajar con muchas unidades de medida, ¿ya? Y te lo voy a explicar de inmediato por qué. Entonces reescribo solamente el resto, y acá siempre me queda temperatura final menos 50 grados Celsius, por lo tanto ya puedo eliminar el paréntesis. ¿Qué ocurre? De que mira, acá esto se me va a eliminar, porque estoy dividiendo exactamente por lo mismo arriba y abajo. Por lo tanto, lo único que me va a quedar es el 200 dividido en 80, y eso ya va a ser una unidad adimensional. No va a tener una dimensión con unidades de medida. Ya, entonces vamos a seguir desarrollando acá al lado. Y me queda 200 dividido en 80. Ya, 200 dividido en 80, veamos cuánto es. Da como resultado 2,5. Simplemente sin unidades de medida, porque te podrás dar cuenta que las eliminé acá. Fueron totalmente anuladas. Entonces me quedó una unidad adimensional, cuya multiplicación es mucho más fácil que estar multiplicando 200 calorías por grado Celsius y eso. Menos temperatura final más 90 grados Celsius es igual a temperatura final menos 50 grados Celsius. Y si te das cuenta, justamente ahora esta multiplicación es mucho más simple. ¿Ya? Entonces nos queda 2,5 por temperatura final negativa, me queda menos 2,5 temperatura final.
más 2,5 por 90 es 225 grados Celsius, me queda positivo, es igual a temperatura final menos 50 grados Celsius. Entonces voy a acomodar las cosas acá al lado izquierdo de los números, me queda 225 grados Celsius, el menos 50 va a pasar positivo, más 50 grados Celsius, es igual a la temperatura final, y ese menos 2,5 pasa sumando, 2,5 temperatura final. Entonces 225 más 50 me va a dar como resultado 275 grados Celsius. Una temperatura final más 2,5 temperatura final son 3,5 temperaturas finales. ¿Ya? Y el 3,5 ahora pasa multiplicando, es decir que a 275 grados Celsius dividido en 3,5, y eso es igual a la temperatura final. Veamos cuánto nos da eso. 275 dividido en 3,5. Y eso nos da como resultado 78,57. 78,57 grados Celsius. Voy a correr esto para escribirlo mejor. 78,57 es la temperatura final en grados Celsius, porque esa fue la unidad que me quedó, si te das cuenta, y esa es la temperatura final. Entonces, si te das cuenta, el ejercicio tiene muchos pasos, hay que ser bien ordenado en poder desarrollarlo, porque si no podemos cometer errores y eso nos puede costar caro y que el desarrollo esté incorrecto. Un indicador para saber si tu desarrollo está medianamente correcto es de que yo al principio te dije de que la temperatura tenía que darnos entre 90 y 50 grados Celsius. Y efectivamente nos dio 78,57. Si ese valor me hubiese dado por cualquier otro lugar que no esté en el rango de 90 y 50, el resultado hubiese estado mal, ¿ya? Así que ahí está desarrollado el primer ejercicio, en donde justamente ocupábamos agua mezclada con agua, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Ok, dice así: la tasa enfría al té. Ese es el enunciado. Dice, si 200 centímetros cúbicos de té a 95 grados Celsius se vierte en una taza de vidrio de 150 gramos inicialmente a 25 grados Celsius, está la figura, ¿cuál será la temperatura común final del té y de la taza cuando se alcance el equilibrio? Si se supone que no fluye calor hacia los alrededores. Eso es importante. En el ejercicio anterior no lo aclaré, pero supuestamente estamos viendo sistemas absolutamente cerrados, es decir, sistemas que no transfieren calor al ambiente. Supuestamente estos están en un laboratorio, encerrados en una cajita que no permite el flujo de energía ni hacia adentro ni hacia afuera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Acá tenemos el sistema, ¿ya? Ahí está el sistema al lado derecho. El agua, vamos a suponer que es agua, por lo tanto, vamos a asumir que el calor específico del té es igual a 1 caloría por gramo por grado Celsius. En cambio, el calor específico del vidrio, vamos a poner CV, es igual a 0,2 calorías sobre gramo por grado Celsius. Ya, es decir, esos son datos que nos debiesen dar enunciado, pero los sacamos de la tabla anteriormente mencionada y de la otra también. Entonces, ahí tenemos los calores específicos. Tenemos también, vamos a anotar por acá, la masa del té. Dice que son 200 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico equivale a 1 gramo en el agua, por lo tanto serían 200 gramos. Y la masa de la taza de vidrio son 150 gramos. ¿Qué otra información tenemos? De que la temperatura inicial del té es 95 grados Celsius y la temperatura inicial de la taza son 25 grados Celsius. Por lo tanto, tenemos que tener súper claro quién es el que cede y quién es el que va a, ¿cómo se llama?, a absorber calor, ¿ya? Y acá el que cede calor ya vendría siendo el té, él va a ceder y la taza de vidrio va a absorber. Absorbe. Por lo tanto, con ese planteamiento sabemos de que él va a ser menos Q y él va a ser Q, en el planteamiento de que menos Q es igual a Q. ¿Ya? Entonces ahora vamos a desarrollar eso, lo vamos a hacer acá abajo.
Entonces, veamos. Simplemente tenemos que reemplazar en la fórmula. Nos va a quedar menos, paréntesis, calor específico, ¿ya? Por la masa, por la variación de temperatura. Y esto va a ser igual a calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Él es el que absorbe, ¿ya? El que está acá es menos Q y el que está acá es Q, ¿ya? Por lo tanto, el lado izquierdo vendría siendo el T y el lado derecho vendría siendo la taza de vidrio. Reemplazamos. Menos. Calor específico, como estamos hablando de menos Q, es el calor específico del T. Es decir, una caloría sobre gramo por grado Celsius. Multiplicado por su masa, que son 200 gramos, multiplicado por la variación de temperatura, que es temperatura final, menos temperatura inicial. Y la temperatura inicial son 95 grados Celsius. Es igual a calor específico del vidrio, porque ahora estamos hablando del que absorbe, que es el vidrio, que son 0,2 calorías sobre gramo por grado Celsius, multiplicado por la masa del vidrio, que son 150 gramos, multiplicado por temperatura final, que es algo que no conocemos, menos temperatura inicial, que son 25 grados Celsius. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente resolver esta ecuación que nos quedó acá. Por lo tanto, voy a dejar harto espacio para poder trabajar en ella. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar, al igual como lo hicimos anteriormente, esas dos cosas. También esas dos cosas. Vamos a eliminar las unidades de medida. De hecho, vamos a comenzar justamente haciendo aquello. Eliminamos la unidad de medida gramos con gramos a ambos lados, ¿ya? Y operamos simplemente. 1 por 200 son 200, nos quedan calorías partido en grados Celsius. Pero eso me faltaba poner paréntesis con el menos. Por temperatura final, menos 95 grados Celsius. Y esto es igual a 0,2 por 150. Y eso da como resultado 30 calorías sobre grados Celsius multiplicado por temperatura final menos 25 grados Celsius. Ya sabemos que ese signo menos va a operar acá adentro y va a cambiar el signo de ambos. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Menos temperatura final más 95 grados Celsius. Y esto es igual a 30 calorías partido en grados Celsius, temperatura final menos 25 grados Celsius. ¿Ya? Bueno, acá como dije anteriormente tenemos la opción de pasar multiplicando esto hacia acá adentro, pero mira, fíjate, si yo multiplico 200 por 95 me va a quedar un número gigante. Lo mismo si multiplico 30 por 25. Por lo tanto, lo más eficiente es tomar el 30 calorías y pasarlo dividiendo hacia acá al 200 calorías. Y así de esa forma me va a quedar un número adimensional sin unidades de medida y más pequeño. Por lo tanto, me queda 200 calorías partido en grados Celsius dividido en 30 calorías partido en grados Celsius. Y esto multiplicado por menos temperatura final más 95 grados Celsius es igual a temperatura final menos 25 grados Celsius. Y 200 dividido en 30 da como resultado 6,6 periódicos. 6,6 periódicos. Sin unidades de medida, esto debido a que caloría con grados Celsius se va con las calorías de grados Celsius de arriba. Menos temperatura final más 95 grados Celsius. Y eso es igual a temperatura final menos 25 grados Celsius. Sigamos desarrollando hacia abajo y así podemos encontrar ordenadamente el resultado de nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces lo que va a ocurrir ahora es que el 6,6 va a entrar multiplicando acá y acá. Y luego de eso vamos a reordenar. Y me da entonces como resultado menos 6,6. Lo voy a truncar simplemente al primer decimal. Temperatura final. Ahí me da menos porque multipliqué el 6,6 por menos temperatura final. ¿Ya? Y al multiplicar el 6,6 positivo por el 95 positivo, me da 633,3 y muchos 3 más grados Celsius. También lo trunqué al primer decimal. Temperatura final menos 25 grados Celsius.
Entonces, reordeno nuevamente. Voy a dejar los números sin incógnita al lado izquierdo, ¿ya? Por un tema de signo. El menos 25 pasa positivo para acá, como ustedes dicen, 25 grados Celsius positivo. Es igual a la temperatura final y el menos 6,6 va a pasar positivo para allá, entonces más 6,6 temperatura final. ¿Ya? Por lo tanto, al operar estos dos me da 658,3 grados Celsius. Y acá me queda una temperatura final más 6,6 me da 7,6 temperatura final. Por lo tanto, el 658,3 dividido en 7,6 me da como resultado, voy a anotarlo primero, eso sí, 658,3 grados Celsius dividido en 7,6, esto es igual a 86,62 grados Celsius. Y esa es la temperatura final. Está desarrollada. Por lo tanto, si te das cuenta, como decía el enunciado del ejercicio, la taza enfría el té. Cuando tú te sirves una taza de un té que se encuentra a una temperatura bastante alta, porque el té estaba a 95 grados Celsius, esta temperatura 95 grados Celsius, y la taza del té estaba a temperatura ambiente, 25 grados Celsius. ¿Ya? Imagínate cuando hace frío y esa taza está más helada. ¿Ya? Al hacer la combinación de estas dos cosas, lo que va a ocurrir es que efectivamente la temperatura del té ya no se lo vas a tomar hirviendo, va a haber disminuido su temperatura producto de que la taza enfrió al té. ¿Ya? Espero te hayan gustado los ejercicios, nos vemos en una próxima clase, hasta luego.